Gracia y paz, amados hermanos. Un pastor fue parado, detenido para una inspección en un aeropuerto en el conocido programa Alerta Aeropuertos. No, porque lo compré así cash. En la iglesia. Este tiene que estar documentación diplomática. Todo producto de origen animal y vegetal debe poder supervisar. Este viene de Estados Unidos, de Seattle, Washington, pero viene de Israel. Yo lo compré en un templo allá. Yo no sabía que aquí las leyes, que se me era prohibido traer una cosa de esto. Puede acarrearme que se me echen encima los brujos, porque los brujos detestan el sonido de esto. Ellos saben muy bien que este es un arma de guerra, se sopla. Algo así. Pero cuando se toca eso, el que sabe el significado de eso, representa mucho. Y los compromisos que tengo, la gente está expectando escuchar el sonido de eso. Para los que no lo saben, Alerta Aeropuertos es un programa que se ha hecho tanto aquí en España a nivel nacional, como también tiene programa a nivel internacional. También han salido aeropuertos de América Latina, como aquí, aeropuertos de España. Y es un programa que se trata, ¿no?, de mostrar algunas de las cosas que pasan en los aeropuertos, en temas de contrabando, personas también que infringen normas intentando entrar a los países, ciertos alimentos, ciertas sustancias, ciertas cosas que no están permitido, o personas que intentan traer más cantidad del dinero permitido. Hay diferentes casos. Es un programa que se emitía hace tiempo, no sé si se sigue emitiendo, pero el otro día estaba descansando un poco en casa después del día y abrí YouTube en el televisor y salía, ¿no?, como así una recomendación de Alerta Aeropuerto y me dio por entrar a ver el vídeo. Tenía como, me acuerdo, no sé si tenía unos 15, 20 minutos disponibles y dije, voy a verlo. Hacía mucho que no veía nada de ese programa. Era un programa antiguo, no era nada reciente, como digo, no sé si se sigue haciendo, pero me dio la curiosidad de verlo. Me dio la curiosidad de entrar y ver qué estaba pasando en ese programa, de qué se trataba y ver un poco, ¿no? Porque recuerdo que en el pasado habían algunos casos que me chocaron, me sorprendían y me dio cierta curiosidad. Pero para mi sorpresa, cuando yo puse ese vídeo, al final del todo, el último caso que aparecía un pastor evangélico. Un pastor evangélico que fue detenido ahí en el tema de aduanas y frontera por el tema de algo que transportaba. Y no, hermanos, no se trata de drogas, no se trata de nada. El pastor no estaba cometiendo en sí un acto criminal, ¿no? Estaba transportando un shofar. En muchos países está prohibido, no sé si a nivel internacional en todo el mundo, pero en bastantes países está prohibido entrar con nada que sea de origen animal, ya sea, por ejemplo, productos cárnicos o incluso ciertas frutas también, ¿no? Hay ciertos alimentos que por tema de higiene, salud, por temas médicos, pues no permiten la entrada al país. Y el hombre estaba transportando un shofar y el policía que le estaba inspeccionando, que estaba revisando sus pertenencias, su maleta, y le hablaba del shofar, le decía que el problema del shofar es que es de origen animal, ¿no? Que se trataba del cuerno de un animal. Yo la verdad tampoco tenía el conocimiento de que no se podía transportar un shofar si se trataba realmente de origen animal, porque sabemos que que hay shofar, hay algunos que venden que no están hechos pues con el material original de un animal, del cuerno de un animal. Algunos ahora los están haciendo de cerámica, más bien decorativos que otras cosas. Pero este pastor estaba como triste, ¿no? Estaba triste, estaba insistiendo. ¿Por qué? Porque el shofar era muy importante para él. Y yo no hago este vídeo para decir nada malo del pastor en sí, ¿eh? No, no que nadie piense eso. Y tampoco hago el vídeo con el fin de avisar, aunque sirve, ¿no? Si alguno de ustedes quiere ir a algún sitio y llevarse su shofar en el aeropuerto, que sepa que le pueden parar y el shofar se puede quedar ahí y no pasar en el país, no entrar en el país. Pero hago este vídeo porque me resultó curioso alguna de las cosas que dijo el pastor y que me parece que está en la mente de muchas personas y es un error, porque no tiene fundamento en las escrituras esto. Pero he visto que muchas personas piensan algo parecido. El pastor fue, como digo, le pararon, le dijeron que el shofar no podía pasar y el pastor estaba explicando, ¿no?, que era un pastor evangélico que iba a hacer ciertos eventos, ciertas campañas, conferencias. Uy, me perdonan. Hoy, no sé cómo se escuchará la voz porque además estoy medio sordo hoy. Estoy sordo.
estoy congestionado, he pasado mala noche, así que si en algún momento notan que se me va la voz, me disculpan, estoy intentando batallar con el picor aquí, la congestión, todo. Están habiendo cambios de temperatura, estamos en ese momento en Barcelona, en España, entre frío y calor, sales del frío, entras en el calor, en ese tiempo intermedio donde uno toma resfriado. Como les decía, el vídeo no trata en sí del shofar, el vídeo trata de unos comentarios que hizo el pastor. El pastor estaba mencionando que él iba a predicar a ciertos eventos y que las personas dio la sensación de que el pastor decía que más que esperarlo a él, lo esperaban a él con el shofar. ¿Por qué? Porque él explicaba, ¿no?, que el shofar era un instrumento de guerra, un instrumento de batalla. Dice, para la gente que no entiende, hablando del policía y eso no, pero para nosotros que entendemos, él decía, ¿no?, el shofar es un instrumento de batalla, de guerra espiritual, ¿no? Y claro, él hacía alusión, y él se lo explicaba al policía. Lo mejor de todo es que se lo explicaba al policía. Otra cosa es que el policía se lo creyese, pero se lo explicaba al policía, ¿no? Decía, no, porque el pueblo de Dios en una ocasión tocó el shofar y cayeron los muros y tal. Y hablaba de eso. Y decía que las personas lo estaban esperando para que tocase el shofar, para que lo tocase, porque cuando él tocaba el shofar había liberación, había curas. Él dice que dependiendo cómo se tocaba el shofar, si lo tocaba alguien que sabía tocar el shofar, que lo tocaba debidamente, Dios hacía milagros, sanaba enfermedades, derribaba cosas. Y es ahí a lo que yo vengo. Hermanos amados, nosotros no podemos pensar porque haya algún elemento que se utilizase en el Antiguo Testamento para alguna ocasión y además un elemento a nivel cultural, porque recuerden ustedes que el shofar también se utilizaba para convocar a las personas. En un momento donde se quería reunir al pueblo para algo, se tocaba el shofar como aviso de que se hacía una convocatoria para el pueblo. También se tocaba el shofar para alertar de enemigos. Cuando veían enemigos llegar, tocaban el shofar de otra manera para que el pueblo estuviera apercibido de que venían enemigos. Es decir, dependiendo la forma como se tocaba el shofar, significaba unas cosas o significaba otras. Pero que en un contexto cultural, que en un contexto geográfico, un pueblo en particular, en un momento en particular, utilizase el shofar para algo, no podemos llevarlo ahora a la iglesia cristiana y decir que el shofar sirve para ciertas cosas que Jesús dijo. Yo pregunto esto y a mí lo que me gusta es que cada uno de nosotros lleguemos a estas conclusiones. Número uno, Jesús dijo que el shofar tenía poder en algún momento. Jesús dijo que el shofar servía para curar o hacer milagros en algún momento. No, ok, vamos a lo mejor a Pablo. Pablo también escribió cartas como Filipenses, Colosenses, Efesios, varias. Pablo enseña a la iglesia que el shofar tiene poder. Pablo enseña a la iglesia que el shofar puede libertar personas, puede sanar y hacer milagros. No, ¿verdad? Ok. Ahora me pregunto otra cosa. Pablo también escribe cartas pastorales. Las cartas, por ejemplo, a Timoteo, la carta a Tito, son cartas pastorales, donde Pablo da instrucciones para la iglesia, da instrucciones sobre el culto, da instrucciones sobre el liderazgo, da instrucciones sobre varios aspectos en cuanto a la iglesia. Ahora me pregunto yo, en esas cartas pastorales, Pablo habla del shofar, del uso del shofar, del poder del shofar, del efecto del shofar. No, ok, vamos a probar a lo mejor con Pedro. El apóstol Pedro también escribió alguna carta, por ahí tienen primera y segunda de Pedro. Pregunto yo, ¿el apóstol Pedro habló del shofar, del poder del shofar, del uso del shofar? No, ¿verdad? Ok. ¿Dijo que el shofar podía traer liberación o sanidad? No, ¿verdad? Muy bien. Ahora, probemos con otro. Podemos probar con el apóstol Juan. Ahí tienen las cartas de Juan, incluso tienen el Apocalipsis. Ahora yo pregunto, ¿Juan enseña a la iglesia a usar el shofar? No, ¿verdad? Juan le dice a la iglesia que el shofar tiene propiedades para echar fuera demonios. No, ¿verdad? No. Incluso cuando el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿dice el apóstol Pablo que usemos el shofar en esa lucha? No, ¿verdad? Ahora,
Hay una escena incluso muy curiosa en los evangelios donde los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio. Y Jesús llega a echar fuera el demonio. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿El Señor Jesús utilizó el shofar para hacer milagros? No, ¿verdad? ¿El Señor Jesús utilizó el shofar para curar a algunas personas, multiplicar panes y peces, convertir el agua en vino? No, ¿verdad? Ahora, ¿el Señor Jesús utilizó el shofar para echar fuera demonios? No, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo hacía algún que otro milagro, porque se ven milagros hechos a través del apóstol Pablo, el Señor obrando milagros a través del apóstol Pablo, yo pregunto, ¿se tocó el shofar en algún momento? No, ¿verdad? Ahora, cuando el apóstol Pedro dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús levanta y anda, mi pregunta es, ¿se tocó el shofar en algún momento? No, ¿verdad? El hecho de que las personas crean que el shofar tiene propiedades curativas, es un instrumento para echar fuera demonios o que sirve para curar, eso es solo misticismo. No tiene nada que ver con lo que enseñan las escrituras. No vemos ni a Jesús, ni los evangelios, ni las cartas de Pablo, ni las cartas de Pedro, ni las cartas del apóstol Juan diciendo que la iglesia tiene que hacer uso del shofar o que el shofar tiene algún poder. Hay una mala costumbre de tomar elementos del Antiguo Testamento, elementos culturales y adjudicarles algún poder. Y detrás de todo eso hay una palabra muy peligrosa en la iglesia, es la palabra superstición. Les pregunto una cosa, ¿creen algunos católicos que si van a ciertos lugares y tocan ciertos elementos se pueden curar? Algunos lo creen. ¿Creen algunos católicos que una estampita, un cuadrito de la Virgen o de un santo en el coche los protege? Algunos lo creen. ¿Creen algunas personas que tener una pata de conejo en algún coche colgando el retrovisor les protege? Algunos lo creen. ¿Creen algunas personas que un trébol que es de 4 hojas les trae buena suerte? Algunos lo creen. Detrás de todo eso, ¿qué tenemos? Tenemos misticismo, pero tenemos también superstición. Y lo que no podemos pretender es atribuir a ciertos elementos como un shofar o un menorá que esté encendido o una representación del arca, ¿no? Voy a tener esto aquí y yo voy a pensar, porque tengo una representación del arca, que es un elemento decorativo, un recuerdo de la visita, pues, de un regalo que me hicieron cuando fuimos a Jerusalén, ¿no? Tengo aquí el arca y mira también, me regalaron, esto era un pack, venía el arca y venía esto. Ahora, yo voy a pensar que en esto hay algo de poder, yo voy a pensar que en esto hay algo que proteja o que traiga la presencia de Dios. Claro que no. Y mira que tenemos aquí, tenemos representaciones bonitas, ¿eh? Dentro de esto, a ver si lo consigo sacar, que está bastante, está aquí dentro, pero mira, viene incluso con otras cosas, ¿no? Viene incluso con la vara de Aarón que floreció, ¿no ven? Aquí está la varita de Aarón que floreció, las tablas de la ley, ¿no? Esto es un elemento decorativo. Esto es algo que simplemente, pues, es decorativo, que sí. ¿En el Antiguo Testamento se habla de esto? Sí. ¿En el Antiguo Testamento tenía un valor para un pueblo? Sí. Puede ser que el Antiguo Testamento hable del arca del pacto, del arca de la alianza. ¿Significa que estos elementos tienen algo místico, que protegen, que hacen bien? No, son elementos decorativos. Cuando yo empiezo a confiar que estos elementos o ese elemento o un shofar tiene algún que otro poder aquí para hacer algo, empiezo a caer en superstición. Estoy dejando de pensar en Dios como el único que hace milagros, en Dios como el único que trae libertad, en Dios como el único que trae sanidad y empiezo a poner mi confianza en elementos, en cosas materiales o en un shofar. No, hermanos, ese pensamiento de que el shofar tiene que sonar en el culto porque es grito de guerra, porque echa fuera demonios, porque trae sanidad, porque trae libertad, eso es misticismo, eso es superstición, no es una enseñanza cristiana. Ah, pero yo solo te pregunto, ¿lo enseñaron los cristianos? ¿Lo han utilizado los cristianos? ¿Lo han enseñado los apóstoles de Cristo? ¿La iglesia a lo largo de los años lo ha enseñado? No, pues entonces simplemente hay que aceptar que no es una enseñanza cristiana. Y yo hago este vídeo para recordar a los hermanos, tengan cuidado con el misticismo, tengan cuidado con la superstición y tengan cuidado con atribuir a elementos decorativos algún tipo de poder o protección. Así que simplemente les recuerdo, basen su fe en la palabra, basen su fe en las escrituras, no en supersticiones, no en elementos, no en misticismo, en la palabra de Dios.
Ahora, ¿qué piensan ustedes? Si ustedes son de los que están a favor del uso del shofar, les pregunto, con toda libertad y con respeto, pueden poner en los comentarios el fundamento bíblico y por favor, cristiano, como cristianos, el fundamento bíblico cristiano para el uso del shofar, para libertar, para echar fuera demonios o para sanidades o para milagros, pero por favor, un fundamento cristiano. Si lo ponen en los comentarios, yo se lo agradeceré porque desde mi parte no lo he encontrado. Espero que esto traiga luz a nuestro camino a través de la verdad de las Escrituras, que es nuestra única regla de fe y práctica, en quien nosotros tenemos que poner la confianza para cualquier cosa y a quien el único quien rogamos libertad, milagros, sanidad es al Señor Todopoderoso. En Él está nuestra fe y confianza, en Él esperamos, en Él descansamos y su voluntad siempre se cumplirá. Así que espero, hermanos, que esto sirva para todos y para recordar que nuestra fe no está en elementos, nuestra fe está en el Señor y en su palabra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.